Bueno, pues buenos días de nuevo a todas y a todos y bienvenidos. Empezamos la parte ya académica de este curso de verano dedicado a la cultura del entretenimiento en los mundos de Carlos V, vida social, rituales, fiestas, juegos y espectáculos. Me gustaría también dar la bienvenida a aquellos que nos siguen a través de las redes, que provienen de Argentina, de Brasil, de Colombia, de España, de México, de Nicaragua y también de la vecina Portugal. Vamos a empezar esta primera jornada que vamos a dedicar a la Europa de las Cortes y la monarquía de las Cortes, con una ponencia inaugural que correrá a cargo de José Manuel Nieto Soria, que es académico de número de la Real Academia de la Historia y catedrático de Historia Medieval de la Universidad Complutense de Madrid. Su biografía la tienen completa, como hemos indicado en la inauguración, en el QR que tienen en el material que han recibido, o bien en la página web de la Fundación, se la pueden descargar también. El título de su intervención es La Corte en la génesis del Estado moderno, la teatocracia del poder. Es para nosotros un gran honor recibir al profesor Nieto Soria. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas y muy especialmente, por cierto, a mis alumnos, que veo que no han quedado satisfechos con seguirme durante todo un curso, sino que además son reincidentes, lo que me hace pensar ya en una actitud ciertamente viciosa. Es ciertamente un marco magnífico el encontrarme aquí y el sentido de mi intervención quizás sea un poquito distinta de las del resto. Quizá por eso se ha decidido ponerla como conferencia inaugural, no tanto por su importancia, sino por el sentido que tiene. El sentido que tiene es fundamentalmente el tratar de establecer un marco referencial tanto desde el punto de vista conceptual como desde el punto de vista de lo que yo entendería como el enraizamiento de los procesos que conducen a la comprensión en su contexto cierto de la época de Carlos V. Es decir, en definitiva, plantear algo que para mí, desde mi punto de vista de medievalista, creo que tiene su importancia y que acaso no sea todavía, en el estado actual de nuestros conocimientos, suficientemente valorado. Y es considerar a Carlos V sobre todo como un hombre medieval. Es decir, yo a Carlos V siempre lo he percibido como un hombre que tiene que afrontar problemas que ya pueden calificarse en cierta medida de poseedores de rasgos muy modernos, pero que los afronta desde una perspectiva de unas tradiciones medievales que se hacen presentes en múltiples aspectos. Y entre esos aspectos, precisamente, creo que está el que se constituye en el sujeto principal de lo que aquí nos reúne, del sujeto que se va a abordar a lo largo de estos días, es decir, el tema de la corte como un marco con múltiples significados y todo lo que gira en torno a la corte como un marco asimismo de comunicación, de expresión de toda una serie de actividades de carácter propagandístico, de carácter festivo, de carácter lúdico y, en último término, de carácter político. Lo cierto es que creo que he acumulado una cantidad de material absolutamente excesivo para el tiempo disponible, porque he reunido aquí 150 presentaciones, lo que me dará lugar a que muchas de ellas, como vean, sean utilizadas bajo una utilización, bajo un uso puramente ilustrativo de la cuestión de fondo que esté tratando en cada momento. Vayamos al grano. En la época de Carlos V se entiende desde un marco conceptual, desde el punto de vista de la evolución política, que ya en el transcurso de la década de los años 80 del siglo XX apuntó en el sentido de poner en especial relieve y valor el concepto de génesis del Estado moderno, es decir, un contexto amplio y extenso de desarrollo político que comienza a dar sus primeras manifestaciones hacia mediados del siglo XIII y que permite comprender como una cierta unidad histórica de evolución un periodo mucho más amplio que nos lleva desde ese momento de aproximadamente mediados del siglo XIII a lo que entendemos como el final del antiguo régimen. Desde este punto de vista, uno de los fenómenos, uno de los rasgos más característicos de esa génesis del Estado moderno, entendida como un proceso muy profundo y extenso de complejización del poder político en todas sus manifestaciones, es el protagonismo que va a alcanzar un centro de poder que se manifiesta y se materializa de una manera cada vez más evidente, que es lo que entendemos como la corte.
Desde este punto de vista, la Corte conecta con una problemática muy particular, que es el enorme protagonismo que la comunicación va a alcanzar a lo largo de todo este periodo. En un proceso de complejización de la vida política en todos sus aspectos, la relación entre lo que cada vez se percibe de una manera más clara como un poder central más influyente, más expansivo, con un mayor alcance en sus decisiones y en su capacidad de influir el desarrollo político en el más amplio sentido del término, la Corte acaba asumiendo un protagonismo comunicativo que hace que precisamente en torno a aquello que se simboliza de una manera particularmente potente en la Corte, es decir, el poder real, tenga que dotarse de unos instrumentos de comunicación simbólica que, más allá de la mera comunicación, del escrito, de las órdenes, de las leyes que se vayan produciendo, tiene que efectuar un proceso de persuasión, de comunicación simbólica, que a través de la fiesta, del símbolo, del rito, de la ceremonia, de la puesta en escena, en definitiva, de la capacidad de autorrepresentarse, haga más accesible y más asumible lo que son los mensajes políticos finalistas. Desde este punto de vista, referirse a la génesis del Estado moderno y tratar de enraizar cronológicamente lo que es la época de Carlos V a partir de las experiencias premodernas, que son las que me van a ocupar esencialmente, supone referirse a la Corte como una clave interpretativa esencial de la comprensión política de esta génesis del Estado moderno. En ese sentido, nosotros percibimos como el fenómeno de la Corte como algo muy consolidado, muy tangible, si nos situamos en época moderna. Pues bien, esto tuvo un desarrollo, tuvo unos precedentes, tuvo, si se quiere llamar así, una prehistoria. Y esa prehistoria se hace tan evidente que, si nos situamos en el contexto de este personaje, Walter Map, que desarrolla su vida, sobre todo su vida política, esencialmente en el último tercio del siglo XII y los primeros años del siglo XIII, para Walter Map, un personaje que se mueve en la corte, o lo que desde nuestra perspectiva podemos identificar como la corte pontificia, la corte del rey de Inglaterra o la corte del rey de Francia, para Walter Map, ¿qué era la corte? No era nada claro. Él, en esta obra, que podríamos traducir en su título como Frivolidades de la corte, venía a afirmar que en la corte estoy y de la corte hablo, pero no sé qué es la corte. Es decir, él no tenía una tangibilidad de qué era eso. Él seguramente lo percibía ante todo como un círculo de realidades muy heterogéneas y de características muy diversas que giraba en torno a quien en cada caso, el rey de Francia, el rey de Inglaterra o la corte pontificia, ejercía el poder soberano. Desde este punto de vista, cabe observar cómo el concepto de corte, que puede resultarnos válido en el contexto de la época de Carlos V, probablemente podemos percibir su proceso de conformación en un momento fundamental en el desarrollo de la evolución política de la época medieval. Me refiero en concreto a la construcción de la teocracia pontificia. Yo, como medievalista, no puedo evitar, y es uno de los mensajes que ya quiero transmitirles para que tengan una mejor comprensión genealógica de lo que es el fenómeno de la corte moderna. No se pueden entender las cortes bajomedievales sin un proceso de incorporación de prácticas, de usos y de experiencias que inicialmente se habían producido en el mundo de la corte pontificia. Y en cuanto que herencia directa de estas experiencias bajomedievales con relación al comienzo de la primera modernidad, esa herencia tenemos que percibirla igualmente. El concepto de corte realmente pienso que enraiza en toda una serie de necesidades de gestión política que se relacionan directamente con el proceso de construcción de la teocracia pontificia. A lo largo del siglo XII se produce un proceso de transformación de una importancia extraordinaria para todo el conjunto de la historia europea, que viene a consistir en que la monarquía pontificia descubre cosas muy interesantes para el futuro. En primer lugar, la necesidad de establecer nuevos consensos, y eso le lleva a construir un modelo de poder que enraiza sobre todo en una práctica conciliar a través de los 4 concilios ecuménicos de aquella época, los llamados concilios lateranenses, que definen un primer instrumento de organización política para el futuro, que es un primer embrión de un concepto de parlamentarismo. Es curioso cómo desde esa experiencia parlamentaria, si lo queremos llamar así,
del pontificado, se acaba construyendo un poder con rasgos sumamente absolutos. La posibilidad de conectar la construcción de una monarquía absoluta como la pontificia a partir de una experiencia parlamentaria expresada por la vía conciliar va a ser una de las enseñanzas que rápidamente van a saber incorporar las distintas monarquías occidentales. Pero a su vez también el pontificado va a desarrollar una capacidad extraordinaria y singular desde el punto de vista de generar unos marcos administrativos, unos marcos de gestión y unos marcos de comunicación que tienen la gran capacidad verdaderamente extraordinaria para la época de ser capaces de hacerse visibles las decisiones y las imágenes del pontificado en cualquier extremo de la cristiandad y en tiempos muy breves. Se calcula que para fines del siglo XII el pontificado era capaz de poner cualquier noticia producida en la curia pontificia en el plazo de un mes en cualquier lugar de la cristiandad. Esto verdaderamente es, por decirlo de alguna manera, una innovación en lo que se refiere a la relación centro-súbditos de unas dimensiones verdaderamente extraordinarias, estableciendo, por tanto, un camino evolutivo que va a tener perduración en tiempos posteriores. Desde este punto de vista, el desarrollo de las cortes bajomedievales, tal como se vayan a producir desde el siglo XIII, pues reciben muchas de las informaciones y de las prácticas que se habían observado durante toda esa experiencia de construcción de la teocracia pontificia. Es por ello que a partir, sobre todo de los años centrales del siglo XIII, observamos fenómenos tales como la configuración de una casa real, de una corte con una administración central, con o sin parlamento, de las diversas opciones que se toman en el sentido de cortes itinerantes o de cortes sedentarias en función de casuísticas particulares de cada monarquía, el desarrollo de unas prácticas de comportamiento específicas dentro del propio marco cortesano, tal como se decía, por ejemplo, en la segunda partida, el que se produzca una singularización de la forma de hablar en la corte, lo que en las partidas se llamaba el fablar engasallado, como una forma distinta de comunicarse para los que estaban en la corte con respecto a los que estaban fuera de ella, un vestuario especial, una gestualidad distinta, unas buenas maneras en distintos contextos de la cotidianidad cortesana. Todo ello, además, con el desarrollo de unas prácticas reguladoras mediante la creación de determinadas ordenanzas de corte y en donde toma un valor muy potente algo fundamental en la comprensión de la corte, la proxémica, es decir, la relación de distancia o de proximidad. La relación de distancia o de proximidad, la relación de accesibilidad es algo que define de una manera absolutamente esencial y fundamental el propio concepto de corte y en donde la corte por sí misma toma una significación. Es por ello, precisamente, que desde esa proxémica comienzan a tener sentido fenómenos como el fenómeno de la privanza, de los valimientos, que veremos o que se verán ya en la época moderna, y que tiene una relación directa con esto, con aquel que es particularmente próximo al monarca, lo cual le permite una capacidad de influir políticamente hasta incluso poder asumir la funcionalidad esencial del ejercicio del poder político del propio monarca gracias a esa proxémica que le resulta particularmente favorable. En definitiva, la corte como un espacio singular de exhibición que dispone de unos recursos especiales. Todo ello lo que nos sitúa es ante una relación también particular que es la que se da entre el rey y la ceremonia en el contexto del marco cortesano. En la segunda partida, que sigue siendo absolutamente vigente para muchos de los aspectos de regulación cortesana durante la época de la modernidad en el mundo hispánico, en la Ley Quinta, en su título quinto, se viene a hacer una interpretación marcadamente política de la actitud ceremonial del rey en función de tres condicionantes esenciales que son los que vienen a justificar en definitiva la razón de ser de esa ceremonialidad. Primero, que se puedan distinguir quiénes son reyes y quiénes no lo son. Segundo, por tener el lugar de Dios en la tierra. Y, en tercer lugar, y lo más importante desde el punto de vista de la eficacia política, para ser mejor servidos y honrados por los vasallos. Personalmente les ofrezco, en función de la experiencia bajomedieval que creo que es aplicable a los contextos de la primera modernidad, les ofrezco esta definición tal como entiendo en función de la experiencia bajomedieval el fenómeno de la corte.
Un complejo entramado de relaciones personales, regulado y aparentemente estructurado, con un centro indiscutible, el rey, y con un factor articulador determinante, la voluntad regia, resultante de la interacción entre tres tipos de vínculos: el parentesco, la amistad y el servicio, que motiva funciones diferenciadas y cuya importancia política de estas funciones viene dada por la proximidad al rey y por su confianza más que por el cargo que se ostente. Esto es importante tenerlo en cuenta, puesto que éste será tan influyente o perdurable como lo que determine esa confianza y esa proximidad, generadoras, y algo también muy importante en esta definición, de un clientelismo estructural sobre el que se sostiene la corte como espacio jerarquizado de la representación, con todos sus rasgos de solidaridad y de rivalidad internas. En función de mi experiencia en el ámbito de los fenómenos bajomedievales, entiendo que ahí quedan integradas todas las problemáticas esenciales que dan solidez política en todos sus aspectos e influencias al fenómeno cortesano. Con todo ello, ante lo que nos situamos es que la corte se nos muestra como el medio natural de expresión de lo que a partir de ahora comenzaré a considerar como el fenómeno de la teatrocracia. La corte, en definitiva, también como consecuencia de algo que resultaba muy palmario y evidente, el carácter de poder de origen divino del rey, que exigía por sí mismo una puesta en escena, una forma de representación que resultase exclusiva e incomparable. Todo ello nos conduce a un concepto esencial como es el de teatrocracia, del cual comienzo por destacar un rasgo importante en cuanto que es el régimen permanente que se impone a la diversidad de los regímenes políticos revocables y sucesivos. Desde las tribus más primitivas de cualquier lugar en que queramos pensar hasta el momento actual. En definitiva, la política siempre acaba siendo teatrocrática. Y en ese sentido, la teatrocracia se nos muestra cómo todo poder político acaba obteniendo la subordinación o un cierto grado de subordinación al menos por medio de la teatralidad. Las manifestaciones del poder se vienen, como señala Georges Vallandier, se vienen a adaptar mal a la simplicidad y son la grandeza o la ostentación, la etiqueta o el fasto, el ceremonial o el protocolo lo que suele caracterizarlas. Todo ello hace que la teatrocracia tenga unas funciones políticas muy definidas en cuanto que es el instrumento que se utiliza para la transposición dramática de los acontecimientos políticos, para la traducción simbólica de las relaciones políticas y sociales, la jerarquización de la comunidad política que se hace efectiva a través de los actos teatrocráticos, la integración solidaria y pacífica de las diferencias o la puesta en espectáculo de la ideología. Todo ello lleva necesariamente a que el análisis de la teatrocracia sea abordable desde perspectivas muy heterogéneas que nos llevan desde lo más específicamente político hasta los fenómenos de carácter litúrgico, como actuantes muchas veces de referentes raíces para comprender lo que son determinadas puestas en escena, tanto bajomedievales como modernas, como asimismo su relación con el mundo de los fenómenos y de las expresiones artísticas. A partir de aquí voy a concentrar mi atención en tratar de mostrarles lo que entiendo que puede presentarse como el legado bajo medieval de las expresiones festivas, rituales y ceremoniales teatrocráticas, en definitiva, del mundo cortesano en los siglos XIV y XV, cuyo análisis entiendo que es lo que ofrece una contextualización para una interpretación completa de los fenómenos carolinos. Porque desde el punto de vista ceremonial es cierto que muchas veces el análisis de estas expresiones en el contexto de la época de Carlos V o de sus inmediatos sucesores nos muestran unas dimensiones de riqueza, de amplitud y de sobrecogimiento, de sublimación, en definitiva, de la puesta en escena del poder real, de unas dimensiones verdaderamente extraordinarias. Pero salvo muy pequeños detalles, y permítanme que con ello haga quizá un cierto abuso de mi orgullo de medievalista, casi todo estaba inventado. Es un poco lo que les quiero expresar. Es decir, que la práctica totalidad, con determinados matices que señalaré hacia el final de mi intervención, la práctica totalidad de los recursos de la puesta en escena y de la representación de la monarquía moderna, de la monarquía carolina, de la monarquía de la época de Carlos V,
En realidad ya tenían una prehistoria anterior, ya tenían un recorrido, tenían una práctica y muchas de ellas tienen unos momentos precisos de origen y de puesta en desarrollo. Es esto lo que me interesa desarrollar durante la mayor parte de los minutos que me restan. En primer lugar, tenemos el acceso al trono. A lo largo, sobre todo del siglo XIII, el acceso al trono viene definido desde el punto de vista de su ritualidad y ceremonial de tres elementos esenciales. En primer lugar, cuál sea el papel que tenga que jugar la Iglesia en esos procesos, cuál sea la relación que se establezca desde el punto de vista de la comunicación simbólica que a lo largo del acto de acceso al trono se produzca entre el monarca y la comunidad política, y en tercer lugar, si acaso se da también un hecho que no se produce en todas las monarquías y en todas las ocasiones, que es el fenómeno de la unción regia como manifestación a través de la cual se da una dimensión sagrada particularmente relevante. Hay que tener en cuenta que todos estos fenómenos de acceso al trono tenían también dos referentes anteriores de gran importancia, que fue el propio proceso de la ceremonialización que a lo largo del siglo XII se produce con relación al acceso al solio pontificio de los pontífices, de los papas, y en segundo lugar, y muy importante, los libros de ceremonial, los llamados órdenes imperiales, que a lo largo precisamente del siglo XII y del siglo XIII van alcanzando unos niveles de desarrollo muy importantes. De esa experiencia pontificia e imperial van a beber la mayor parte de las monarquías y se van a ir configurando lo que podríamos entender como artefactos representativos de un momento tan decisivo en la vida política como es el de dar acceso al nuevo monarca. En ese sentido, un elemento ceremonial que toma particular relieve es el referente a los juramentos. De nuevo, estamos ante unos precedentes medievales muy potentes, es decir, la presencia y el uso muy extenso que se producía del juramento feudal, del cual proceden las principales manifestaciones que de la integración del juramento bajo formatos muy distintos, dependiendo de cuál sea el mensaje político que se quiera dar, se produce en el desarrollo de los distintos contextos de entronización o de coronización de los monarcas. Todo ello con momentos excepcionales o con contextos particulares, cuando, por ejemplo, lo que nos encontramos es con el acceso al trono de un niño, de alguien que es un menor de edad y que requiere de unas exigencias de puesta en escena y de carácter ceremonial singulares. Las entradas reales han sido ubicadas desde el punto de vista de sus orígenes cronológicos en un momento muy preciso para las monarquías. Se ha identificado como primera entrada real la que se produce en 1328 por parte de los reyes franceses. Aquí ven el texto, por ejemplo, de una castellana significativamente más tardía, ya del siglo XV. Lo cierto es que la entrada real, de nuevo, tiene unos precedentes pontificios muy importantes, lo que se llama la cabalgada blanca, que es la que lleva a cabo el pontífice cuando es coronado desde San Juan de Letrán, marcha hasta la Basílica de San Pedro. Ahí es donde está el origen de lo que luego van a incorporar como práctica ceremonial las distintas monarquías a través de estas entradas reales, cada una, dependiendo de las tradiciones de las distintas monarquías, asistiendo, como aquí vemos, a expresiones singulares, como por ejemplo la salida del clero a la puerta de la ciudad cuando llega el monarca, el acompañamiento del rey por los miembros de su más alta nobleza y por los oficios de las distintas ciudades, o por la exhibición de determinados símbolos particulares según de la monarquía que estemos tratando, como por ejemplo aquí la exhibición del pendón, la exhibición de lo que se llama la espada a la española, que es cogida por la punta en lugar de por el pomo, o el ir arrojando monedas de oro a la multitud al paso del monarca. Otra de las ceremonias que tiene particular importancia y muy especialmente ya para la época de Carlos V y que presentan una larguísima experiencia bajo medieval es el fenómeno de las investiduras caballerescas. Hay que tener en cuenta que Carlos V probablemente, si se le hubiera preguntado desde un punto de vista íntimo qué era lo que se sentía él en primera instancia, probablemente habría dicho que habría sido ser caballero. Pues bien, la caballería, que tiene tan enorme protagonismo, que resulta tan clave, tan axial en muchos fenómenos de comprensión de las expresiones ceremoniales durante la época de la primera modernidad,
tuvo un desarrollo particularmente importante en el contexto justamente de consolidación de un modelo de monarquía más centralizada en el contexto de la época bajomedieval, por una razón fundamental, porque tal como afirmaban todos los tratadistas, el monarca era el único capacitado para investir caballeros. Es decir, una de las funciones esenciales que distinguía al rey con respecto a cualquier otra instancia de poder es que él, como soberano dentro de su territorio, era el único cualificado y reconocido para ordenar caballeros. Es verdad que esta función la podía delegar en otros, pero era simplemente eso, una delegación. Esto llega a tal extremo que, por ejemplo, en el caso de la monarquía castellana, se plantearon en un determinado momento quién podía ordenar al rey. Bueno, pues recurriendo a la intervención sagrada, a la intervención del nivel celestial, con el recurso a una estatua articulada del apóstol Santiago, que mediante un sistema de poleas es capaz de levantar la espada en el aire y dejarla caer sobre el hombro del rey para que el rey reciba la pescozada como caballero, no de otro caballero, sino ni más ni menos de quien se la puede otorgar, es decir, el apóstol Santiago, tal como se conserva en el claustro de las Huelgas. El desarrollo que experimentan las distintas monarquías durante la época bajomedieval incorpora una novedad importante, el protagonismo que van adquiriendo los parlamentos. En los parlamentos se nos ofrece un momento decisivo de puesta en escena de la ideología a través de un procedimiento ritual. Señalaba antes cómo la teatrocracia tiene como una de sus funcionalidades precisamente el ofrecer de una manera tangible y sin que precise ningún tipo de explicación la ideología presente, la ideología política presente en cada contexto. Esto es lo que hace que a través de los parlamentos se pueda percibir de una manera muy inmediata y en función de su propia ceremonialidad lo que es el cuerpo místico de Cristo, lo que se llamaba el corpus mysticum, la comunidad política, en función de una triple presencia, los llamados tres estados, iglesia, ciudades, nobleza, presididas por quien constituía la cabeza, corazón y alma de esa comunidad política y cuyas decisiones comprometían al conjunto del reino. El corpus mysticum se hacía presente a través de la expresión ceremonial parlamentaria. También como consecuencia de la experiencia pontificia, el fenómeno de las embajadas se hace particularmente intenso a lo largo de la segunda mitad del siglo XII y sobre todo a lo largo del siglo XIII, porque es precisamente el pontificado, precisamente por esa dimensión, si lo queremos llamar así, internacional para la época, el que va a generar una actividad enormemente intensa y potente de relación con los distintos soberanos que envían a sus representantes, a sus procuradores, ante el pontífice. Esto hace que a lo largo de la Baja Edad Media los fenómenos de embajada presenten una intensidad y una frecuencia muy importante, suponiendo grandes oportunidades precisamente para la puesta en escena de la representación del poder regio en el marco de una corte. Pero todo ello en un doble sentido, porque los fenómenos de embajada a lo largo de la Edad Media venían a suponer casi lo que podríamos calificar como fenómenos de competencia en cuanto a la riqueza y a la exuberancia de la puesta en escena entre una corte que recibía al representante de otra corte y esa otra corte que lo visitaba y que trataba de hacer una máxima expresión de su poder, de su excelencia, de su singularidad, a través de prácticas muy diversas, tanto desde el punto de vista escenográfico como del intercambio de regalos, a lo cual me referiré un poquito más adelante. Uno de los fenómenos innovadores que va a tener enormes consecuencias para la época moderna y para el propio Carlos V va a ser la aparición de las llamadas órdenes caballerescas. Mucho cuidado para los menos avezados en el tema, no me refiero a las órdenes militares, sino a lo que se llaman órdenes caballerescas. Es decir, esas congregaciones de caballeros, porque están dirigidas a integrar única y exclusivamente a los que presentan el estatuto de caballero, que van a formar parte de un círculo de excelencia en torno a un monarca, tratando de dotar a este monarca de un particular prestigio y a la vez de producir una serie de mensajes de características y contenidos muy diversos para fundamentar una cierta forma de persuasión elevada de una monarquía que acoge a esos caballeros prestigiosos para integrarse
en una realidad institucional singular como es el de estas órdenes de caballería. Lo cierto es que a lo largo de la época medieval, aquí les he recogido una selección de las órdenes caballerescas que se fundan a lo largo de los siglos XIV y XV, bueno, del siglo XIII, porque hay una excepción, todas se fundan a lo largo de los siglos XIV y XV menos una, que es en concreto esta, la Orden de Santa María de España o de la Estrella, que la funda Alfonso X en 1270. Todas las demás, como ven, fundamentalmente ya se remiten a una cronología que nos sitúa entre los años 20 del siglo XIV hasta finales del siglo XV. Entre algunas de las más destacadas, la que señalaba de Alfonso X, por ser aquella que podemos considerar como la más primitiva de estas creaciones, la Orden de la Banda, fundada por Alfonso XI, en 1332, la Orden de la Jarretera, de los Reyes de Inglaterra, en 1348, o a esta a la que me referiré posteriormente, dada su enorme importancia con relación al personaje que especialmente interesa en este curso, que es el del Toisón de Oro en Borgoña, en 1430, o la Orden de San Miguel, por ejemplo, de Francia, en 1469. Luego volveré sobre el Toisón de Oro. Las ceremonias de victoria son aquellas que conducen desde el éxito, muchas veces incierto o inseguro, en el campo de batalla, hasta la celebración de toda una serie de prácticas que en cierta medida vienen a suponer a manera de entradas reales, pero con un perfil militar particularmente importante y que dan lugar a exhibiciones también singulares en las que no me puedo entretener en la entrada en las primeras ciudades conquistadas o bien en el regreso a las ciudades del propio reino una vez obtenida la victoria. Digamos que serían extensiones de la propia práctica de las entradas reales. El banquete cortesano, a lo largo de la época tardo-medieval, toma una serie de características innovadoras con respecto a experiencias anteriores, sobre todo desde los siguientes puntos de vista. En primer lugar, la tendencia a sistematizar la exuberancia de alimentos, la acumulación de platos como una forma de transmitir un mensaje de soberanía, de poder y de superioridad. La propia ritualidad que se produce, que hace que, por ejemplo, los reyes puedan ser servidos, tal como se dice aquí, por caballeros y gentiles hombres, lo cual da también una singularidad de sublimación a ese contexto cortesano en que se desarrolla tal actividad. Por supuesto, todo lo que se refiere al vestuario y singular boato que se dé a la celebración. Pero también algo innovador que aparece por primera vez en el transcurso del siglo XV. No he encontrado referencias anteriores, que es la integración de la música en la práctica del banquete. Y que luego también dará lugar a otra innovación, tal como veremos, que es la integración también en el banquete de la danza. Esto, que es algo absolutamente común en la Europa del siglo XVI, comienza a ponerse en marcha en distintas cortes a lo largo del primer tercio del siglo XV, fundamentalmente. La música y el teatro, en cuanto que esto ya conecta inmediatamente con lo que estoy diciendo, también viene a suponer una novedad muy importante, sobre todo en el transcurso del siglo XV, por varias razones. En primer lugar, a lo largo de, tal como decía, el primer tercio del siglo XV comienza a ser una práctica común, que las comidas se terminan con danza. Una comida solemne, una comida en una corte regia, una comida, por ejemplo, en un contexto de recepción de embajadores o de firma de algún convenio, digamos que queda incompleta si no hay la posibilidad, no hay la ocasión de llevar a cabo una actividad de danza por los propios comensales con un baile que generalmente debe ser encabezado por el propio rey. Así, por tanto, ahí ya encontramos un precedente de lo que son situaciones comunes propias de tiempos posteriores. Pero además, en el transcurso ya de un momento un poquito posterior, que nos situaría fundamentalmente en torno a los años 40 del siglo XV, aparece algo también tremendamente innovador, que son los llamados momos cortesanos. Los momos cortesanos son a manera de piezas teatrales que no responden habitualmente, a veces sí, pero lo más normal es que no respondan a un guión preestablecido, en donde se llevan a cabo juegos, chanzas, representadas por el propio rey, por la reina,
por los miembros de la propia corte, por los miembros de la nobleza, es decir, se convierten en actores. Esto va a dar lugar a una práctica bastante común que está muy directamente relacionada con lo que va a ser la primera expansión ya del teatro secular, frente a una Edad Media en donde el teatro había estado ausente si no era a través de expresiones puramente litúrgicas. Es aquí donde encontramos las raíces y las prácticas iniciales de lo que luego ya a lo largo del siglo XV pues dará lugar a los libros de fiesta, a los libros de danza, como usos bien conocidos, o por ejemplo los bailes de máscaras, como usos, decía, bien conocidos de esta época más tardía. Las justas y torneos habían tenido un origen medieval muy alejado, en realidad, de lo que eran las prácticas rituales de corte. Las justas y torneos estaban sobre todo dirigidos a lo que era el adiestramiento militar bajo unas condiciones más o menos reguladas. Sin embargo, a partir ya sobre todo de mediados del siglo XIV en adelante, es inconcebible el que se produzca una ceremonia cortesana de alguna importancia en donde no se haga presente la justa y el torneo. Ciertamente, cada vez a lo que se va tendiendo es a una práctica más regulada, en donde, por ejemplo, se pasa del choque frontal y violentísimo entre los dos caballeros a otra práctica que es la que se pone ya sobre todo en uso a lo largo del siglo XIV y se generaliza a lo largo del siglo XV, que es el establecimiento de una barrera entre los dos caballeros, lo cual permite que el choque no sea directo, sino que sea lateral y, por tanto, sea más liviano. Lo cierto es que era muy difícilmente concebible sentirse rey en plenitud sin participar personalmente en lo que eran estas actividades. Es por ello que no resulta nada extraño que incluso miembros de la muy alta nobleza, algunos grandes privados, estoy pensando, por ejemplo, en don Álvaro de Luna, o incluso algunos monarcas, acaben resultando malheridos en el desarrollo de estas acciones que, a fin de cuentas, pues, contaban con muchos elementos casuales que podían poner incluso en peligro la propia vida de los protagonistas. En ese sentido, aunque sea un caso que se sale de la cronología que estoy considerando, pues no olvidemos la muerte, ni más ni menos que de Enrique II de Francia, en un momento tan relevante e importante dentro de la ceremonialidad de la propia corte francesa, como es su muerte en el desarrollo de una justa como consecuencia de ser impactado por una astilla en este caso, del conde de Montgomery con el que combatía, que se le incrustó en el ojo y que le acabó produciendo a los 12 días la muerte, y todo ello con motivo de la celebración precisamente del matrimonio de Felipe II con Isabel de Valois. Bueno, es un caso que en cierta medida se sitúa en la cúspide de lo que es el fenómeno de las justas y torneos, de su prestigio y su mantenimiento en épocas y sentidos muy distintos de los que podían estar en el origen de tal práctica. Los juegos públicos se hacen cada vez más presentes y comunes, pero contando con una tradición bastante importante desde el siglo XIII en todo lo que son las prácticas cortesanas. Los juegos públicos tenían una importancia particularmente relevante porque era allí donde se producía la posibilidad de que la ceremonia intramuros que se podía producir en el marco interior de una corte se exteriorizase y permitiese una cierta sensación de que gentes de procedencia muy distinta, completamente ajena a la corte, se sintieran partícipes y se sintieran de alguna manera como formando parte de una comunidad política celebratoria en el contexto de determinadas prácticas cortesanas. Juegos de cañas, simulaciones de combates, alardes, carreras ecuestres, corridas de toros son las más comunes. Aquí tenemos un texto, por ejemplo, de 1440, en donde se habla, en este caso, de los momos que se realizaban en palacio, que señalaba antes, toros, juegos de cañas. Los juegos de cañas habitualmente era la simulación de combates, a veces protagonizados por niños, por cierto, de la época de los Reyes Católicos. Hay varias escenas en donde hay niños que se disfrazan de guerreros cristianos y niños que se disfrazan de guerreros moros y se enfrentan entre sí lanzándose cañas en el desarrollo de esa práctica ceremonial. O, por ejemplo, los alardes que se producen con
como forma de exhibición de la capacidad organizativa de un determinado concejo durante el desarrollo de alguna forma de recepción pública. O la práctica de los toros, que cuenta con una tradición bastante notable en el caso castellano. Ya vemos representada esta práctica taurina en el caso de las cantigas de Alfonso X, tal como se puede ver aquí, y que formaron parte de estos juegos públicos que acompañaban a las fiestas cortesanas o las carreras de caballos, con mayor tradición, sobre todo en el ámbito de la mitad norte hispánica y en el ámbito italiano especialmente. Todo ello suponía la sistematización de toda una serie de usos en cuanto a objetos ceremoniales. Probablemente uno de los más característicos y de los más solemnes en el desarrollo de las fiestas, tales como las que se producen precisamente, aquí tienen representadas dos utilizaciones del palio con relación a Carlos V. El palio tiene un origen litúrgico, tal como, no me puedo entretener en ello, quizá en el debate podamos decir algo al respecto, como ocurre con casi todas las ceremonias, una buena parte de ellas tienen una prehistoria litúrgica. Bien, el palio tiene una prehistoria litúrgica que no es otra que en las procesiones solemnes, por lo menos ya desde el siglo X en adelante, era habitual que cuando se salía del templo y se portaba la Sagrada Forma siempre tenía que ir debajo de palio. A partir de ahí se produce una clara identificación de lo que es la ubicación del poder soberano en el desarrollo de algún tipo de desfile, de entrada real o de solemnidad, con la ubicación del rey bajo palio en estos desplazamientos que se realizaban dentro de las urbes. Los pendones, bueno, la mayor parte de los pendones a lo largo de la época medieval acaban surgiendo a partir de la identificación de esos pendones con los que son santos protectores, es decir, fundamentalmente, por ejemplo, en el caso de Castilla, pues San Isidoro o Santiago, tal como podemos ver aquí en los dos pendones más antiguos que conservamos de tales características. Sin embargo, poco a poco se van desarrollando los pendones característicos propios de la identificación nacional, tal como el caso de la oriflamme, de la monarquía francesa, o, por poner un ejemplo, la clara identificación ya del pendón con lo que es el dominio territorial. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el encuentro en Remesal entre Fernando el Católico y Felipe el Hermoso, en donde vemos del lado de Felipe el Hermoso una enorme exhibición de pendones. Es decir, esto no es casual. Aquí lo que se está exhibiendo es que Felipe el Hermoso es el soberano de una enorme diversidad de territorios que son los que en esa ceremonia concreta de encuentro entre dos personajes políticos de su importancia se hace presente a través de esa presencia de los pendones. Es, por ejemplo, lo que en cierta medida se nos está diciendo por parte de Lorenzo Vital con relación a la entrada del príncipe Carlos en Valladolid en 1517, en donde precisamente llama la atención con respecto a la enorme presencia de pendones. Tengamos en cuenta que Carlos V en 1525 ostentaba ni más ni menos que 72 títulos. Cada uno de sus títulos tenía sus pendones y, por tanto, a la hora de producir un mensaje inmediato de percepción del potencial de ese monarca, pues se podía acudir a ello. El vestuario tenía naturalmente una función fundamental. Se atribuía a Isabel la Católica el ser quizá mujer demasiado ceremoniosa, pero tal como se dice por parte de Fernando el Católico, ceremoniosa en el vestir, pues lo que se dice es que así debía ser por cuanto tiene la autoridad divina en la tierra y por tanto la exhibición del vestido no era otra cosa que la consecuencia y la necesidad inmediata de marcar esa función singular, tal como el caso de los hombres, desde sobre todo principios del siglo XV en adelante, vendrá a suponer esa relación tan estrecha entre acero y oro en el desarrollo de las armaduras más solemnes como consecuencia de los actos ceremoniales más importantes o que dé lugar, por ejemplo, a que incluso se reclame el asesoramiento de artistas de fama, como pueda ser en este caso Leonardo da Vinci, para que lleve a cabo
cabo el diseño de determinados vestidos, como por cierto ya en tiempos de Enrique IV se hacía para determinadas solemnidades. Aquí vemos algunos diseños que se produjeron para trajes ceremoniales y en cierta medida casi disfraces ceremoniales ya en la época de Enrique IV, lo cual nos muestra hasta qué punto estamos ante una práctica que cuenta con sus tradiciones. Los regalos venían a ser el momento último y final de todas estas prácticas ceremoniales. Casi todas las grandes fiestas de corte terminaban en el intercambio de regalos, frecuentemente a través de la entrega de determinadas joyas valiosas, pero también, y luego me referiré a ello, incluso a través de la entrega de animales exóticos cuya mera presencia nos llama la atención y que debía ser particularmente impactante entre los protagonistas de aquellos acontecimientos. Es por todo ello inevitable que se produjera un cierto fenómeno de coleccionismo simbólico, que daba lugar a que hubiera determinados almacenes, determinados receptáculos, en el caso de Castilla, por ejemplo, en el caso del Alcázar de Segovia, para conservar todo ello. La iluminación resultaba importante, porque no olvidemos un fenómeno muy significativo, y es que las fiestas generalmente no se interrumpían. Era muy común en algunas descripciones que a lo largo de 4, 5, 6 días las fiestas tengan una continuidad, apenas hay interrupción, lo cual hace que el conjunto de la noche podía ser perfectamente un momento para seguir desarrollando la fiesta, con lo cual la iluminación acaba asumiendo, tal como por ejemplo se nos muestra aquí, un instrumento de enorme importancia en el desarrollo de todo aquello. La arquitectura efímera va a ser objeto de una intervención, pero debo decir que ya a principios del siglo XV comienza a ser común en Castilla que se reclame en concreto a artistas italianos especializados en la construcción de arquitecturas efímeras para que lleven a cabo la construcción de arcos triunfales, cenotafios, ruedas de la fortuna, fuentes, muchas veces fuentes del vino, calles y castillos simulados, edificios simulados, etcétera, para favorecer el desarrollo de todas aquellas ceremonias. Por cierto, en cuanto a cenotafios, este es el primero que he podido encontrar ilustrado, que es un cenotafio que se hizo ya para el rey Enrique IV de Castilla en Segovia y que nos anuncia lo que van a ser los cenotafios fúnebres del siglo XVI, así como los arcos triunfales, las fuentes del vino. Aquí se describe una fuente del vino en concreto de 1440 en Briviesca con motivo de una recepción real. O incluso la naturaleza inventada. La naturaleza inventada viene a suponer la creación de bosques en donde incluso se puede llevar a cabo actividades de caza y pesca, tal como se nos describe en alguna crónica de tiempos de Juan II. Los animales exóticos, decía antes, regalos que a veces se utilizan en las recepciones de embajadas o en determinados actos solemnes. Leones, leonas, tigres, elefantes, avestruces, etc. Todo ello ciertamente da lugar a la utilización de ciertos espacios ceremoniales en donde no me entretengo en ello, podríamos valorarlo más tarde. Lo que se produce es una incompleta secularización de estos espacios ceremoniales en donde se transita de espacios exclusivamente eclesiásticos a otros espacios ya de carácter más secular o incluso ya exclusivamente secular en el tránsito del siglo XV al XVI. Para terminar, debo aludir a dos innovaciones teatrocráticas importantes para un cambio de siglo y que en realidad enraizan en época medieval, pero que van a dar lugar a unos efectos ceremoniales ciertamente innovadores. Desde mi punto de vista, estas dos innovaciones importantes son las siguientes. En primer lugar, la expresión del triunfo. En un poema medieval, en concreto perteneciente a Petrarca, de mediados del siglo XIV, se lleva a cabo la descripción de toda una serie de carros en donde simbólicamente se hace referencia al amor, a la castidad, a la muerte, a la fama, al tiempo, a la eternidad. Aquí, por ejemplo, en el manuscrito que se conserva de este texto, podemos ver uno de esos carros representados. El carro triunfal moderno enraiza aquí, en el éxito de este poema, que fue un éxito verdaderamente apabullante en todas las cortes europeas a lo largo del siglo XV. Cuando vemos esos grandes carros triunfales
de la época carolina, pues en realidad en lo que estamos pensando es en el éxito de un poema de Petrarca de mediados del siglo XIV. Del mismo modo, decía antes el Toisón de Oro. El Toisón de Oro verdaderamente viene a ser un símbolo tanto organizativo de un espacio singular dentro de la corte, como un símbolo asimismo de un poder de proyección internacional como el que ostentaron los monarcas de la Casa de Habsburgo, como consecuencia de un acontecimiento que responde a un contexto particular, que es el de la creación del Toisón de Oro en 1430 y que va a dar lugar posteriormente a la herencia de la condición de maestres desde Felipe III de Borgoña hasta Felipe VI, que actualmente lo es, de la rama española. Todo ello caracterizado por unos capítulos organizativos particulares, unos rasgos de la etiqueta borgoñona que enraizan con las propias necesidades de esa orden caballeresca y que, en definitiva, sitúan un antes y un después aparente, pero que en realidad es una continuidad, tal como trato de exponerles, como consecuencia de la incorporación de ciertos rasgos ceremoniales que estuvieron directamente asociados con la puesta en escena de dicha orden caballeresca. A modo de conclusión, más allá de cualquier consideración conclusiva que yo les pudiera plantear, me quedo con unas cuantas frases. En primer lugar, 3 frases que sí dijo Maquiavelo. Digo que sí dijo Maquiavelo porque a Maquiavelo siempre se le atribuyen muchas frases que nunca jamás dijo el pobre, pero estas sí que las dijo. Y de las 3 probablemente me quedaría con la última. Gobernar es hacer creer. Esta es la utilidad de fondo de toda esta parafernalia, si lo quieren llamar así, que he tratado de exponerles. De una manera muy sutil y intelectualmente muy bien construida, Saavedra Fajardo en sus Empresas políticas de 1640 nos ofrece estas 2 frases. Me quedo con la segunda. Lo suntuoso de los palacios y su adorno, la nobleza y lucimiento de la familia, el lustre y grandeza de la corte y las demás ostentaciones públicas acreditan el poder del príncipe y autorizan la majestad. Esta es la cuestión de fondo. Una expresión ya intelectualmente mucho más elaborada. La que dijo Ronald Reagan cuando señalaba: durante años yo he oído la pregunta, ¿cómo podría un actor ser presidente? Yo a veces me he preguntado cómo podría ser presidente sin ser actor. Bien, pues yo creo que aquí está un poco la esencia de lo que les he tratado de transmitir a partir de la experiencia precarolina con una voluntad de explicación de fenómenos específicamente carolinos. Muchas gracias por su atención. Gracias por la prueba. Muchísimas gracias, profesor, por esta maravillosa presentación que realmente es, nos permite arrancar con muchísimo conocimiento, pero a la vez con temas muy interesantes que nos abren ese contexto general de los temas que vamos a tratar en este curso y cómo era de importante, ¿no?, todo ese simbolismo, ese protocolo que yo llamaría de alguna manera alrededor de la corte de Carlos V, donde se tenían en consideración tanto desde la forma de hablar como la vestimenta, como la propia proximidad al rey en este caso. Has mencionado y destacado el tema de la confianza y la proximidad como elementos claves, ¿no?, a la hora de influir en la toma de decisiones, esos aspectos relativos a la dinastía, a tener el lugar de Dios en lo que era la corte y cómo ser mejor servidos y honrados. Y luego todo ese recorrido que nos has compartido sobre los juramentos feudales, sobre los fenómenos de las embajadas, las órdenes caballerescas, los pendones, la iluminación, muchos aspectos a tener en cuenta. Tenemos unos minutos para preguntas y creo que sería interesante pues, poder aprovechar el tener al profesor aquí con nosotros para plantearle las preguntas. Para romper el hielo, podéis ir levantando las manos y para romper el hielo, si no le parece impertinente, sí que me gustaría hacerle plantearle una duda que me surge sobre todo cuando ha hablado de la corte itinerante, ¿no? Estamos hablando en el caso de Carlos V una corte itinerante, pero además internacional, ¿no? Y sí que tengo la curiosidad de cómo se trasladaba
porque debía ser mucho más complejo, ¿no? No es lo mismo, a lo mejor, ese protocolo que había que seguir en torno a los reyes en un lugar determinado donde la corte era fija, a una corte itinerante que se estaba moviendo, y además en un contexto internacional, con personajes de diferentes países, que cada uno también tenía su prioridad, su cultura y su manera de hacer las cosas. ¿Había algún protocolo establecido o cómo se organizaba esto en esta corte itinerante y con ese aspecto internacional de fondo? Probablemente Está enchufado. Probablemente el tratar de aportar datos con relación al caso concreto de Carlos V, en mi caso sería impertinente, porque hay aquí personas que lo conocen mucho mejor de fondo lo que era aquella casuística. Pero sí cabe contextualizarlo en problemáticas más amplias. Verdaderamente, uno de los aspectos que yo personalmente, como historiador, después de haber dedicado algún tiempo a todo el tema de la itinerancia de las cortes reales en el contexto ya de la época bajomedieval, por tanto, en un contexto en donde nos movemos ante unas realidades, si se quiere llamar así, más básicas, con un menor despliegue de personas, de individuos, de objetos, de elementos. A mí todavía me resulta verdaderamente incomprensible. Realmente, como historiador, me resulta muy difícil de entender cómo era posible, y era posible porque los documentos nos dicen que así era, verdaderamente hacer presente toda la solemnidad de la corte en lugares que muchas veces realmente eran el medio del campo prácticamente, porque claro, la corte se trasladaba entre, claro, cuando hablamos, por ejemplo, el caso de Carlos V, bueno, si hablamos de Roma, hablamos de Bolonia, etcétera, bueno, allá había unas disponibilidades. Pero claro, la mayor parte de la corte no estaba en ese tipo de ciudades, estaba en lugares absolutamente inhóspitos, y en el contexto de esos lugares inhóspitos se era capaz de hacer efectiva toda la solemnidad de la corte. Sinceramente y con toda humildad, para mí, como historiador, es algo que todavía me resulta completamente incomprensible. Es decir, me resulta comprensible desde el punto de vista de que, sobre todo a partir ya de fines del siglo XV, pues sí, disponemos de cuentas, sabemos de todo el despliegue de toda una serie de personajes especializados en llevar a cabo todo el mantenimiento de la corte, pero es que verdaderamente el resultado final es de unas dimensiones que ni siquiera la disponibilidad de las cuentas, ni siquiera el conocimiento de todo lo que era ese despliegue de personajes especializados me permite comprender que aquello fuera posible. Y era posible. Perdonen, pero a veces es mejor responder en términos de humildad, en decir, no lo entiendo, ¿cómo era esto posible? ¿Cómo podían alcanzar estas cotas de solemnidad en un contexto tan sumamente adverso como el que tenía que desarrollar la corte en sus múltiples desplazamientos? Mucho más ya en el caso de Carlos V, donde estamos hablando de unos desplazamientos de unas dimensiones verdaderamente impresionantes. Muchísimas gracias. Tenemos por aquí ya un par de manos levantadas, 3 manos levantadas. Vamos pasando el micro, os presentáis, por favor, y hacéis la pregunta. Sí. Vamos a intentar ser breves en las preguntas para que todos tengamos el tiempo de preguntar. Muy bien, buenos días. Francisco Miguel Monago, de la Universidad de Extremadura. Bueno, muy interesante toda la ponencia, pero a mí me ha llamado mucho la atención la cuestión de los entretenimientos en la corte, y concretamente ha mencionado la tradición castellana que tenían las corridas de toro, pero yo quería saber si estas corridas se documentan también en otras cortes, como por ejemplo la portuguesa, la francesa o incluso la inglesa. Y bueno, porque claro, cada corte tenía su propia etiqueta, ¿no? Aquí en España la etiqueta borgoñona era un poco la que destacaba. Si en esas otras etiquetas hay algún tipo de juego o de elemento particular que no hubiese en España. Muchas gracias. ¿Quiere que tomemos 2 o 3 preguntas o las...? Sí. Bueno, pues responda. Sí, sí, por el tiempo más que nada. Sí, a ver, mira. Sí, por favor. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Bueno, lo primero, felicitar. Bueno, me llamo Manuel, vengo de Jaén. Lo primero, felicitar al ponente. Nos ha quedado bastante claro cómo se conforman las cortes, esta normatividad, ¿no? En torno a la que se organiza el boato y se representa el poder.
Y a mí sé que una frase con la que me he quedado es cuando ha dicho usted esto de estaba todo inventado, ¿no? Y yo que tuve la fortuna de visitar Medina Zahara con nuestros profesores de historia medieval, ¿no? Nos explicaron cómo funcionaba el protocolo y el boato en la recepción de embajadas, ¿no? Aquello era fabuloso. Medina Zahara es una ciudad aterrazada, utiliza mucho el elemento del agua, el elemento de los jardines, mucho más laberíntica para sorprender, ¿no? a los embajadores que llegaban allí. Entonces, mi duda era si algún tipo de protocolo, de normativa de este boato se trasladó a la corte castellana y llegó a la corte carolina. Gracias. Muchísimas gracias. Y teníamos una tercera pregunta por aquí. Muy breve, que sé que no tenemos mucho tiempo. Mi nombre es Ismael y soy de la Carlos III. Muchas gracias por la ponencia. Mi pregunta es en relación a ¿se me escucha bien? No sé. Sí. Mi pregunta es en relación al nivel de permeabilidad de participación del pueblo llano en los espectáculos que has comentado. Entiendo que ha mencionado usted una progresiva secularización del espacio, incluso de un espacio público, pero no sé si se restringe al ámbito cortesano de la nobleza o también participa o se sitúan al margen de este tipo de espectáculos, de este tipo de actuaciones cortesanas. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, pues. El micro, por favor. Tratando de ser breve, el tema de los toros, a mí nada más me consta en el caso de Castilla y de Portugal. No he podido constatarlo, no digo que no lo haya, no lo he constatado, por ejemplo, en la corte aragonesa, estoy hablando de época bajo medieval, ni tampoco fuera de estas dos cortes que he señalado, la portuguesa y la castellana. Ciertamente había singularidades festivas según las cortes. Por ejemplo, en el caso de la francesa se apostaba de una manera muy relevante por todo lo que era un enriquecimiento especialmente importante de las entradas reales, con la realización simultánea, por ejemplo, de juegos públicos al paso de los monarcas, cosa que, por ejemplo, no ocurría en el caso de los castellanos, en donde había una separación. Bueno, digamos que, sin ser demasiado prolijo, podría decir que a partir de una estructura festiva y ceremonial que podemos definir como de una especie de coiné occidental en la práctica cortesana ceremonial, cada corte tenía alguna singularidad. En cada una podemos advertir algún tipo de singularidad. En una se potenciaba más la danza, en otras más, por ejemplo, todo lo que era la dimensión de carácter más militar. Como he dicho, las carreras de caballos, por ejemplo, en el caso de Castilla no las constato. En el caso de Italia comienzan a tener una presencia ya documentalmente comprobable desde fines del siglo XIV en adelante. Bueno, hay singularidades, sin duda alguna. Con relación a la recepción de usos islámicos, bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que el espacio marca. Y, por ejemplo, un espacio particularmente utilizado por la monarquía bajo medieval castellana con relación a la puesta en escena de la monarquía es el Alcázar de Sevilla. Tenía ahí una foto. Entonces, el espacio de alguna manera también estructura el desarrollo de las ceremonias. En concreto, por ejemplo, hay una ceremonia que es específicamente islámica y que se incorpora al mundo castellano y que tiene continuidad posterior, que es la práctica del besamanos. El besamanos es completamente islámico en origen, no se daba, por ejemplo, entre los reyes asturianos y, en cambio, a partir del siglo XIII en adelante es una práctica común y prácticamente imprescindible cuando se accede bajo condiciones de máxima solemnidad a la persona del monarca. En lo que se refiere a la participación popular, en lo que es los marcos interiores, si se quiere llamar así, palaciegos del desarrollo de los usos festivos y celebratorios de la corte, hay una clara exclusión. Es decir, esos espacios interiores están concebidos para la representación del rey en presencia de sus propios cortesanos y, en todo caso, de una presencia algo más amplia de lo que es la mera corte, como puedan ser
personajes, dignatarios eclesiásticos que no pertenecen a la corte, pero que ocasionalmente para una determinada celebración se hacen presentes, de una versión ampliada de la nobleza y frecuentemente también para la incorporación de los cargos locales, de los cargos concejiles locales. En cambio, lo que podemos entender como una comunidad celebrante más amplia, si queremos llamarla popular, eso ya corresponde al espacio exterior y se hace presente mediante su participación o en el desarrollo de las entradas reales o en el desarrollo de determinados juegos, o algo muy importante, y es el que con motivo de una celebración de puesta en escena de la monarquía se corte de alguna manera el calendario de la normalidad en la vida de una ciudad y se convierta todo aquello en varios días festivos destinados en exclusiva a lo que es celebrar la presencia en aquella ciudad de la corte mediante la incorporación, presencia y protagonismo, pero fuera del marco específicamente cortesano del conjunto de la población. Pues muchas gracias. Nos queda 1 minuto y medio. Vamos a ver si podemos acercar otras 2 preguntas que tenemos por parte de los alumnos. Una por allí, por favor. Aquí atrás. Sí, por favor. Gracias. Buenas, soy Rodrigo, estudiante de Salamanca, y era una pregunta muy breve. Era sobre cuál era el destino de tanto la arquitectura efímera como de los bosques artificiales y otras construcciones después de ser empleados. Muchas gracias. Y le paséis el micrófono al compañero de aquí atrás. Buenos días, soy Julián de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, era porque hace poco en otra ponencia usted habló sobre los escenarios de trono vacío, los contextos de trono vacío, y me gustaría saber qué papel juegan las teatrocracias en estos periodos o si hay algún cambio sustancial con periodos de gobierno más consolidado, más estable. Gracias. Gracias. Respondiendo muy rápidamente, para época bajo medieval, ¿qué es lo que pasa con lo efímero? Sinceramente no lo sé, por una sencilla razón, por una razón puramente de transmisión de fuentes. A las fuentes les interesa las arquitecturas efímeras mientras se están utilizando en el contexto de una ceremonia. Más allá de la ceremonia, el tipo de fuentes que podemos utilizar para este tipo de asuntos no refleja nada porque ya es un asunto que no interesa. Lo que sí sabemos, ciertamente, es que, por ejemplo, en lo que se señalaba como los tesoros de objetos ceremoniales, tales como, por ejemplo, el que hubo en el Alcázar de Segovia o el que hubo posteriormente, a partir de 1526, en el Alcázar de Madrid. Ahí lo que sí se conservaban ciertamente eran tesoros o objetos que habían sido resultado de regalos, de intercambios o de usos ceremoniales concretos y que se conservaban y que, por tanto, podían ser reutilizados. Digamos que complementariamente también puedo decir que como uno de esos objetos, puesto entre comillas, porque aquí estoy hablando de seres vivos, que eran los animales exóticos, por ejemplo, en el Alcázar de Segovia había una leonera en donde se tenían unos leones, por lo menos ya desde tiempos de Juan II, y que eran utilizados luego posteriormente con motivo de embajadas, cosa que impresionaba bastante cuando el embajador o el representante de un determinado monarca tenía que acercarse a la presencia del rey y el rey estaba flanqueado por 2 leones y el embajador, bueno, pues tenía que acercarse en presencia de todo eso. Sabemos, por ejemplo, incluso del nombre de una leonera, es decir, de una cuidadora de leones que trabajaba para Isabel la Católica, de nombre Catalina. Sabemos, por ejemplo, de la conservación de avestruces que se exhibían en determinados contextos. Bueno, ahí, como consecuencia de que se ponen en escena en otros momentos, podemos tener alguna información. De lo que es arquitectura efímera, para la época sobre la que yo me puedo pronunciar con alguna confianza, pues sinceramente, una vez pasado el momento del boato, es imposible tener un seguimiento de qué es lo que sucede. Con respecto al trono vacío, ahí lo que se suele producir es una necesidad excepcional de una puesta en escena reforzada de todo lo que son los procesos políticos que están teniendo lugar. Por otra parte,
que en los contextos de trono vacío, en un marco político ya como es el de los siglos XIV y XV, en donde, por tanto, cuando se quiere comprometer al reino hay que llevar a cabo un proceso de construcción de un consenso singular, el papel de las Cortes es fundamental, de las Cortes parlamentarias, de las Cortes representativas. Entonces, ahí lo que se genera es una actividad particularmente intensa que incorpora expresiones de carácter también festivo y ceremonial, más allá de lo que son las reuniones políticas de las Cortes, que alcanzan una solemnidad, como vemos, por ejemplo, en las principales minorías de Enrique III, o, por ejemplo, en el momento del acceso al trono de Enrique Trastámara, digamos, excepcional ante una situación en donde hay que producir un efecto de integración de la comunidad política ante ese contexto de excepcionalidad de trono vacío. Pues muchísimas gracias. Había más manos levantadas, pero lamentablemente el tiempo no juega a nuestro favor, nunca juega a nuestro favor, así que sí que os pido cuando llegue el turno de preguntas levantar las manos lo antes posible. Igualmente a la gente que nos sigue online, que agradecen enormemente la intervención del profesor. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente, pero no sin antes dar un fuerte aplauso al profesor Nieto Soria por su intervención. Muchas gracias.